Ahora vamos a definir qué es una onda, empezando que es una perturbación que se propaga en un medio y va a transportar energía y no materia, ya energía. Si lo pensamos de esta manera y dibujo, por ejemplo, la ola de un mar, un corcho, podemos deducir que este corcho se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, no va a haber movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. No va a existir movimiento en este caso. Es decir, acá no hay movimiento, ni acá tampoco, pero acá sí. ¿Qué quiere decir esto? Que una onda no va a desplazar masa, sino que va a transportar energía y eso hace que el corcho se mueva hacia arriba o hacia abajo y que no se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Y es que el objetivo de una onda no es propagar, o mejor dicho, no es transportar materia, no es mover este corcho, sino que es transportar energía. Y por eso es que ante esta reacción, o mejor dicho, la reacción que tiene el corcho al recibir energía es moverse hacia arriba o hacia abajo. Los tipos de ondas que hay, según el medio en que se propaguen, son dos: las mecánicas, que necesitan de un medio, y las electromagnéticas, que no necesitan de uno. Posterior a ello tenemos una clasificación que tiene relación con la dirección de propagación de la onda y la vibración de las partículas del medio. Tenemos las transversales, que son aquellas que, si una onda se propaga de esta manera, onda, las partículas del medio van a vibrar de tal forma que van a formar 90 grados perpendicularmente. Esta es la vibración. ¿Qué pasa en las longitudinales? La onda viaja así, la vibración de las partículas del medio va a ser en la misma dirección, es decir, así. Un ejemplo de una onda transversal es la luz y longitudinal es el sonido. Y acá viene el truco. Una onda del tipo mecánica puede ser tanto transversal o longitudinal. Sin embargo, una onda electromagnética solamente puede ser transversal. ¿Ya? Transversal. Y una onda longitudinal solamente puede ser mecánica. ¿Ya? Esa es la relación que hay. Una mecánica puede ser tanto transversal o longitudinal, pero una onda electromagnética solamente puede ser transversal. Y la otra relación que hay es que una onda longitudinal es mecánica. ¿Ya? Esa es la relación que hay y hay que tenerla en cuenta porque es muy relevante. Entonces tenemos que una onda mecánica puede ser tanto transversal o longitudinal, una onda electromagnética es transversal y una onda longitudinal puede ser, o es mejor dicho, mecánica. Posteriormente tenemos las características que posee una onda. Una onda posee puntos máximos y lo vamos a denominar monte. Acá tenemos un monte, es el punto máximo, y puntos mínimos que son los valles. Este es un punto mínimo. Vamos a llamar a la amplitud como la máxima elongación desde la línea de equilibrio. Vamos a colocar acá una E. Desde la línea de equilibrio hacia el punto máximo o hacia el punto mínimo. Por ejemplo, todo esto es una amplitud, ¿ya? Y se representa por una A y se mide en metros. Desde la línea de equilibrio hacia el punto máximo, que sería en este caso el monte o la cresta, igual se le llama. Y acá abajo tenemos lo mismo, desde el punto de equilibrio, o desde la línea de equilibrio, trazamos un punto y hacia el punto mínimo que sería el valle,
Y acá igual tenemos una amplitud que se mide en metros. ¿Qué elementos más poseemos? Tenemos la longitud de onda, que se representa por una letra griega llamada lambda, y representa la distancia que recorre la onda en un ciclo. Como podemos ver acá, un ciclo está compuesto por 3 puntos que se denominan nodos. Esto es un nodo, ¿ya? Un nodo. Entonces, una longitud de onda está siempre compuesta por 3 nodos. Por ejemplo, en estos 3 nodos habría una longitud de onda. ¿Cómo sabemos que hay un ciclo? Porque acá hay medio ciclo, esto es medio ciclo, y lo otro es medio ciclo, y medio más medio es 1. Posterior a ello vamos a anotar cuál es la fórmula, ¿cierto?, para encontrar la longitud de onda. Por definición, habíamos dicho que la longitud de onda era la distancia, ¿cierto? La distancia que va a recorrer la onda en un ciclo. Es decir, distancia partido en ciclo. ¿En qué se va a medir? Se va a medir siempre en metros, en el Sistema Internacional de Medidas. Luego tenemos otros conceptos como lo es la frecuencia, que simplemente es los ciclos que realiza una onda, por un segundo. ¿Ya? Eso es una frecuencia. Los ciclos que realiza la onda en un segundo y se mide en hertz, que es equivalente a segundos a la menos 1, ¿ya? Segundos a la menos 1. Es equivalente. Tenemos igual el concepto de periodo, que son los segundos en los cuales la onda realiza un ciclo y se miden en segundos. Podemos darnos cuenta, que hay una relación íntima acá, una relación bien estrecha, ¿ya?, entre la frecuencia y el periodo. ¿Y cuál es esta relación? Es que la frecuencia por el periodo es 1. Esto significa que son inversamente proporcionales. Si yo aumento la frecuencia, va a disminuir el periodo. Por ejemplo, si la frecuencia fuera de 2 Hz, significa 2 ciclos por segundo, entonces el periodo es 1 medio de segundo. Es decir, cada medio segundo va a realizar un ciclo. Cada 0,5 segundos realiza un ciclo. Entonces ya tenemos la longitud de onda, lambda, la frecuencia, el periodo, y nos falta un elemento, que es la rapidez. La rapidez de propagación, v, se calcula como lambda por frecuencia, o igual se puede calcular como lambda dividido en el periodo. Ambos se miden en metros sobre segundo. ¿Y qué pasa en un cambio de medio? Y vamos a adelantar un poco lo que sería un cambio de medio. En un cambio de medio, la frecuencia es constante porque depende de la fuente de emisión de la onda y no del medio. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, un medio 1, con las siguientes características: una velocidad 1, una longitud 1 y una frecuencia constante. Y en el medio
2 tenemos B2 lambda 2 y F, que va a ser en este caso constante, ¿cierto? Es igual acá es constante, ambos son constantes. Podemos decir lo siguiente con estas fórmulas que habíamos colocado acá. ¿Cuál es la rapidez en este caso? B1 es igual a lambda 1 por F. Y acá B2 es igual a lambda 2 por F. Si despejamos el F, nos va a quedar la siguiente expresión. B1 sobre lambda 1 es igual a F. B2 sobre lambda 2 es igual a F. Y ahora vamos a igualar esta expresión. Y al final nos va a quedar de la siguiente manera. B1 sobre lambda 1 es igual a B2 dividido en lambda 2, lo que se utiliza mucho cuando es un cambio de medio. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo. Considere que la figura presenta una porción de onda enmarcada exactamente en un cuadrado de 30 centímetros de lado, es decir, este vale 30 y en consecuencia este igual vale 30. Vamos a realizar una línea de equilibrio que va a estar por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué me está preguntando? Si yo sé que estos son 30 centímetros y estos son 30 centímetros, podemos decir que la amplitud va a ser la distancia que hay acá y acá, ¿cierto? Entre el punto de la línea de equilibrio y el punto máximo, que sería en este caso la cresta o el monte. Vamos a decir en este caso que sería de cuánto, bueno, de 15, ¿cierto? Porque acá sería dividido en 2, 15 centímetros. Entonces la amplitud es de 15 centímetros. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular la longitud de onda? Pues la siguiente fórmula. La distancia que recorre. Por ejemplo, acá recorre en total 30, ¿cierto? 30. ¿En cuántos ciclos? Vamos a fijarnos. Acá, un ciclo. En todo esto hay un ciclo. ¿Ya? Acá hay un ciclo. Acá hay un ciclo. Luego, vamos a ver acá que hay otro ciclo. Ya acá hay un ciclo, acá hay otro ciclo y acá hay medio ciclo. Es decir, va a ser 2,5. Acá hay un ciclo, acá hay otro ciclo y acá hay medio ciclo. Es decir, dividido en 2,5. Esa va a ser mi longitud de onda. ¿Ya? Entonces acá tenemos 1, 2, 2,5. Y esto lo vamos a pasar a una fracción. Es decir, va a ser 30 dividido en 25 partido en 10. 30 por 10 partido en 25, ¿cierto? Porque se da vuelta, es una división. Ahora vamos a simplificar este con este, 5 y acá 6. Este con este, 1 y acá 2. Y me da como resultado 12 centímetros como la longitud de onda. Entonces la alternativa correcta va a ser una longitud de onda de 12 centímetros y una amplitud de 15, alternativa D. ¿Ya? Luego de haber visto esto, vamos a observar qué pasa con los fenómenos. Tenemos la reflexión, que es simplemente un rebote de una partícula que va a incidir entre dos medios, que nos va a atravesar. Por ejemplo, tenemos acá una superficie que nos deja pasar a la onda al otro medio, y tenemos acá una onda que incide con respecto a la normal, que es una recta perpendicular a la superficie incidente. Ya me sale un poco feo, ahora sí.
ya ahí está más, incide con un ángulo alfa, ya va a incidir con un ángulo alfa y se va a reflejar, es decir, va a hacer un rebote en donde se va a reflejar con el mismo ángulo, ya, el mismo ángulo. Esta es la ley de reflexión, ya. Luego tenemos la refracción, que es cuando cambia de medio, es decir, en vez de producirse este gráfico se puede producir uno muy similar a este. Un rayo pasa acá y luego puede que se vaya y se aleje de la normal. Esta es la normal, esta es la normal. La difracción es simplemente la deviación de una dirección al encontrar una rendija. Por ejemplo, lentes de onda sonora pueden que se encuentre con una rendija y se van a generar nuevas ondas, o mejor dicho, este punto acá va a ser un nuevo foco de ondas secundarias, y este es un principio que se denomina el principio de Huygens. Ya es simplemente pasa una onda, pasa por una rendija y va a cambiar su dirección. Es como que intenta encontrar algún punto para seguirse propagando. Ya es simplemente el cambio de dirección que hay. La interferencia puede ser conductiva, ¿cierto? Por ejemplo, dos que estén en la misma fase. Por ejemplo, este se va a sumar con este. Y podemos observar que tienen la misma fase, es decir, uno está, acá hay un monte, acá hay un monte, acá hay un valle, acá hay un valle, y va a ser una onda así, más grande. Pero este cuando es conductiva, cuando es destructiva pasa lo siguiente: si yo tengo una onda así y la sumo con una que es así, me va a dar una onda, este es el extremo caso, nula, porque hay una interferencia destructiva. ¿Qué pasa con la polarización? Es simplemente la reducción de todos los planos de vibración de una onda, ¿ya? Todos los planos de vibración a uno solo, y esto solamente se hace en ondas transversales, ¿ya? Es decir, puede que una onda puede tener muchos planos de vibración y luego se reducen a uno solo. Por ejemplo, podemos dibujar lo siguiente. Si tenemos esto, que sería una onda que se propague así, que se propague en una forma que es como tipo tridimensional, ya se propague para todos lados, por ejemplo, tenga muchos planos de vibración. Al pasar por un polarizador que se le dice, solamente va a propagarse en esta forma, en una sola, un plano de vibración. Esto es antes y esto es después de pasar por el polarizador, ¿ya? Esto es relevante. Luego vamos a seguir con ondas estacionarias. Una onda estacionaria es aquella que está, por ejemplo, tenemos una cuerda que está fija. Acá tenemos, por ejemplo, una cuerda que está fija acá. Entonces, cuando vaya de acá para allá, que es un movimiento hacia la derecha, no va a volver en ese mismo sentido, sino que va a hacer así, de esta manera. ¿Ya? Va a volver en este sentido. Y ahí lo que se forma es una onda estacionaria, ¿ya? Por ejemplo, veamos esta imagen que está mucho mejor representada. Imaginen que este es un palo y acá está una cuerda, ¿ya? Me salió un poco chueco, ahora sí. Está fija por un nodo. Entonces la onda se propaga así, por ejemplo, pero luego en vez de, por reflexión, por la ley de reflexión, en vez de volver así, en este sentido, va a volver en
despacio, así, y va a estar fija, es como que va a estar confinada en un lugar. Esto sucede en las cuerdas de una guitarra, por ejemplo, o en columnas de aire, como una flauta. ¿Y qué tenemos que saber acá? Algunos conceptos relevantes, como estos puntitos en donde la elongación es mínima se llaman nodos, por lo cual estos puntos que son máximos o mínimos, que lo habíamos conocido como montes o valles, se denominan antinodos, porque son lo contrario de lo que es un nodo, antinodos. Ahora, hay una relación que me dice que la cantidad de antinodos que se representa generalmente con una n, y esto se representa generalmente con una n mayúscula, está diciendo que los antinodos siempre son nodos menos 1. Es una relación que hay que tener presente. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, analicemos esta figura completa. En esta figura yo voy a tener 1, 2, 3, voy a tener 3 nodos. Y por la fórmula n-1, ¿cuántos antinodos yo voy a tener? 2 antinodos. Es decir, menos 1. Porque acá tenemos un antinodo y acá tenemos otro. 2 antinodos. Posterior a ello, vamos a ver algunas fórmulas que se suelen utilizar acá. Lo primero, la distancia que hay entre dos nodos consecutivos es media longitud de onda, porque habíamos dicho que la longitud de onda es la distancia que hay entre un ciclo, o la distancia que recorre la onda en un ciclo entero, y acá es solamente un medio ciclo, por eso es que es lambda o longitud de onda medio, es la mitad de una longitud de onda. Y acá hay algunas fórmulas que se tienen que saber, como esta. Esta es la principal, más esta, ¿ya? Es decir, lo que uno tiene que conocer es, lo voy a anotar por acá, acá. La longitud de onda es 2 veces el largo partido en la cantidad de antinodos. Luego, la rapidez en una cuerda con cierta tensión y densidad lineal es esta. ¿Y cómo se calcula esta densidad lineal? Es simplemente la cantidad de masa por longitud, es decir, que la densidad lineal sería simplemente masa partido en longitud. Eso es. Por ende, vamos a resolver este ejercicio. Si lambda es la longitud de onda, entonces en una onda estacionaria formada en una cuerda vibrante, la distancia entre dos nodos consecutivos es igual a... Entonces sabemos que tenemos una onda estacionaria, y acá dice entre dos nodos consecutivos. Y por la definición anterior que habíamos colocado, que entre dos nodos consecutivos había media longitud de onda, por lo tanto es la B, porque si tenemos una onda así, es estacionaria, por ejemplo. Bueno, a ver, si buscamos una onda que es así, tenemos acá un nodo, otro nodo, acá tenemos otro nodo, la dibujamos así, ¿cierto? Así, y luego al otro lado así, luego así, ¿ya? Vamos a ver que todo esto equivale a una longitud de onda y solamente la mitad va a valer, obviamente, la mitad, es decir, lambda medio. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí sería la B, ¿cierto? Ahora, vamos a ver el sonido, que tenemos que saber las siguientes cosas. Es una onda mecánica, el longitudinal y tridimensional, es decir, se mueve tanto en el eje X y Z. ¿Cuáles son algunas características que tenemos que conocer? El nivel de sonoridad o intensidad, que me dice qué tan fuerte es un sonido, ¿ya? Y se relaciona con la amplitud, qué tan fuerte o débil es un sonido. A mayor amplitud, mayor intensidad y viceversa. Y se mide generalmente en decibel. Y esto es por un instrumento llamado sonómetro. Acá, el tono de la altura se relaciona con la frecuencia. A mayor frecuencia, un sonido será más agudo, y a menor frecuencia, un sonido será más grave.
Ya, por lo tanto, este se refiere con la frecuencia. Desde la frecuencia amplitud. Este es cuando es más agudo o cuando es más grave. Y finalmente el timbre es algo característico. Es algo característico es el sonido característico de un objeto o de algo que pueda producir sonido. Y esto de que depende de la forma y el material de que esté hecho esta fuente sonora. ¿Ya? Por ejemplo, es muy distinto que aunque dos instrumentos toquen una nota, por ejemplo la, y tengan la misma intensidad, la misma frecuencia, van a sonar distinto porque este puede ser, por ejemplo, una flauta y este puede ser una guitarra. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, una flauta y una guitarra. ¿Ya? Pero me despega la guitarra, pero la idea es eso. Aunque se emita la misma nota y tenga la misma intensidad, se puede diferenciar por el timbre. Luego tenemos el rango audible, en el cual el ser humano solamente puede percibir de 20 a 20.000 Hz. Es decir, 20 a 20, este es Hz, este es kilohertz. Recuerden que el kilo representa 10 elevado a 3. El infrasonido es menor a esto, por eso es infra, menor a 20 Hz. Por ejemplo, se encuentran en fenómenos naturales, terremotos, tsunamis. Y los ultrasonidos se utilizan, por ejemplo, en la ecografía para, a partir del eco, ¿cierto? A partir del ultrasonido, el ecógrafo va a formar una imagen, ¿cierto? De un feto, por ejemplo. Entonces tenemos el ultrasonido que se utiliza en el ecógrafo. Posteriormente tenemos el efecto Doppler, que es simplemente una frecuencia aparente. El cambio, ¿cierto? Esta fórmula no se suele utilizar. Es la frecuencia que uno percibe de un movimiento relativo entre el receptor y la fuente emisora de sonido. Es decir, por ejemplo, el receptor esté en reposo y el emisor se acerque, o viceversa, entre otros casos, ¿ya? Pero es simplemente que la frecuencia se percibe de una manera distinta, no cambia. Acá la frecuencia no cambia. Frecuencia no cambia, solamente cambia la percepción de ella. Con respecto, acá tenemos un ejercicio. Con respecto al rango de audibilidad que tiene una persona, se presentan varias afirmaciones. Elija la correcta. El sonido con menor frecuencia que percibe una persona tiene una longitud de onda de 17 metros en el aire y la velocidad de 340. Utilicemos esa que tiene mayores datos para ver si es la correcta y así descartar inmediatamente las otras. Dice, el sonido con menor frecuencia que percibe una persona tiene una longitud de onda de 17 metros. Sabemos que la rapidez es de 340 metros por segundo. Y la incógnita aquí sería la frecuencia, ¿cierto? Entonces acá vamos a realizar esta fórmula. Y tendríamos acá 340 es igual a 17 por F. ¿Y cuánto nos da esto? 340 dividido en 17 es igual a F, y esto nos da un resultado de 20 Hz. Y pudimos atinar a la respuesta. Claramente la E, porque el sonido mínimo que puede escuchar el ser humano tiene una frecuencia de orden de 20 Hz. Ahora vamos a estudiar la luz, en donde tenemos que saber diversas características. Primero, es una onda electromagnética. Como es electromagnética, es universal y es tridimensional. Al igual que el sonido se transporta en el eje X y Z. Una cosa que no menciona el sonido es que se va a propagar por las variaciones de presión en el medio.
¿Ya? Tenemos dos tipos de reflexión. Una reflexión especular, que es sobre una superficie que es lisa y difusa cuando es sobre una superficie irregular. Ojo, en la reflexión difusa igual se cumple la ley de reflexión que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos la refracción, y acá me voy a detener porque esto es lo más relevante que deben saber. Primero, el índice de refracción o refligencia se representa con una n y es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, 300 km por segundo, y la velocidad del medio. ¿Ya? Y obviamente va a ser adimensional porque ambos van a tener la misma unidad de medida. ¿Qué pasa? Esto es un indicador de cuánto va más rápido o más lento en un medio. Cuando nos digan índice de refracción, lo que usted debe realizar es reemplazarlo por la palabra densidad. ¿Y por qué densidad? Por lo siguiente. Yo voy a tener un sonido. El sonido va a tener la siguiente relación. La velocidad va a ser mayor en un estado sólido que un estado líquido que un estado gaseoso. Es decir, el sonido tiene la siguiente condición: a mayor densidad, mayor velocidad o rapidez. Mientras que la luz es lo contrario. La luz es a mayor densidad, menor rapidez. Por eso es que la luz tiene mayor rapidez en el estado gaseoso, luego viene el estado líquido y luego viene el estado sólido, ¿sí? Entonces lo que tenemos que saber es simplemente eso, reemplazar esta palabra, índice de refracción, por la densidad, para hacer mucho más fácil la comprensión de este concepto. Por lo tanto, si el índice de refracción n es mayor, podemos analizar que si la densidad es mayor, en el caso de la luz, ¿qué va a pasar? Va a tener una velocidad menor. Y si es menor el índice de refracción, es decir, la densidad menor, habrá una mayor velocidad. ¿Ya? Y acá vienen los diversos gráficos que puede haber en una refracción. Acá tenemos uno de ellos, ¿ya? Pero acá vamos a dibujar los dos. Si yo dibujo acá una normal y acá una superficie que divida dos medios, 1 y 2, y acá tenemos otra línea normal, acá tenemos lo mismo, una línea que divide dos medios. Acá voy a tener un rayo incidente, ¿cierto? Y un rayo que va a ser refractado, acercándose a lo normal. ¿Ya? Acá voy a tener un rayo incidente y uno que se va a alejar de la normal. Acá se van a formar ciertos ángulos. Acá vamos a tener un ángulo alfa. Acá vamos a tener un ángulo beta. Acá vamos a tener un ángulo delta. Y acá vamos a tener un ángulo gamma, ¿cierto? Y acá vamos a tener la normal, acá vamos a tener la normal. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Acá tenemos un medio 1, un medio 2, acá tenemos un medio 1 y acá tenemos un medio 2. En el primer caso, cuando incide un rayo y se refracta acercándose a la normal, podemos deducir lo siguiente: si este tiene un índice de refracción 1 y este tiene un índice de refracción 2, vamos a deducir lo siguiente: si alfa es mayor a beta, entonces, claro, este tiene una velocidad 1 y este una velocidad 2, ¿ya? Velocidad 1 y este tiene una velocidad 2. Entonces va a provocar lo siguiente:
Primero, la velocidad del medio 2 va a ser menor que la del 1. Es decir, B1 es mayor a B2. Con esto se provoca que el índice de refracción en el medio 1 es menor al índice de refracción en el medio 2. ¿Cierto? Y otra cosa más. Como sabemos que la rapidez es lambda por frecuencia y esta es constante, vamos a decir que como acá disminuye la velocidad, significa lo siguiente, que si acá yo tengo una longitud de onda 1 y acá una longitud de onda 2, vamos a decir que como acá la rapidez es menor, significa que lambda 1 es mayor a lambda 2. ¿Ya? Entonces ese es el análisis que se tiene que realizar. Ahí claramente el ángulo alfa habíamos dicho que era mayor al beta. ¿Y qué pasa en el otro caso? Todo lo contrario. Como se está alejando de la normal, va a ir más rápido el 2 que el 1. Es decir, vamos a marcar esta acá y esta acá. Si delta es menor a gamma, entonces, claro, este tiene una velocidad 1, un índice de refracción 1, velocidad 2, índice de refracción 2, y obviamente te va a tener lambda 1 y lambda 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo primero, este viaja más rápido, es decir, B1 va a ser menor a B2, y con ello N1 va a ser mayor a N2. Es decir, el índice de refracción del primer medio va a ser mayor al segundo. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que como acá, por esta fórmula, como acá es directamente proporcional, si aumenta la velocidad, aumenta la longitud de onda y viceversa. Y como acá la velocidad es mayor, vamos a deducir que lambda 1 es menor a lambda 2. ¿Ya? Entonces, ese es el análisis que se tiene que realizar en los casos de refracción, que es lo mismo que está acá. Luego tenemos la dispersión, que un ejemplo muy cotidiano es el famoso arco iris, en donde un rayo que no es monocromático, por ejemplo acá tenemos la luz blanca, al incidir con un medio, va a separarse en diversos rayos monocromáticos, cada uno se va a desviar un cierto ángulo y se van a viajar más lento y algunos más rápido. ¿Sí? Entonces, al entrar luz blanca, por ejemplo, con luz del sol, o un prisma, esta luz se separa en los distintos colores que la componen. Se produce porque el medio transparente presenta un mayor índice de refracción a los colores con menor longitud de onda y viceversa. Entonces, acá vamos a ver que la luz blanca se va a descomponer en varios colores y estos se van a desviar según un ángulo, ¿cierto? Y según este ángulo se hace este análisis, ¿ya? Pero generalmente el menor ángulo de desviación es el rojo. El menor ángulo de desviación es el rojo y el mayor ángulo de desviación es el violeta. El rojo tiene una menor frecuencia que el violeta. El violeta tiene una mayor frecuencia. Como este tiene una menor frecuencia, va a tener una mayor longitud de onda, y como este tiene una mayor frecuencia, este va a tener una menor longitud de onda. ¿Ya? Entonces, el análisis es principalmente eso. Tenemos un prisma y va a dividir a una luz blanca en muchos colores, pero lo principal es eso. El rojo va a tener una menor frecuencia, va a tener un menor ángulo de desviación que el violeta. ¿Ya? Porque, ojo, la rapidez de propagación va a ser la misma si ambos están en el vacío, por ejemplo, porque ambos tienen el carácter de ser electromagnética, ¿ya? Eso es muy importante. Al igual que el sonido. Si yo tengo dos ondas sonoras que se propagan en un mismo medio, van a tener la misma rapidez. Porque la rapidez depende del medio en el cual se propague la onda. ¿Ya? ¿Y cuáles son algunos colores o el espectro? O mejor dicho, ¿cuáles son los colores
en los cuales de menor a mayor frecuencia. Tenemos, por ejemplo, el rojo, tenemos el naranjo, tenemos el amarillo. Luego del amarillo tenemos el verde. Luego del verde tenemos el azul. Y luego del azul tenemos el violeta. ¿Ya? ¿Cuál es el que posee mayor frecuencia? Este posee una mayor frecuencia y por lo tanto una menor longitud de onda. Y este va a tener una menor frecuencia pero una mayor longitud de onda. Entonces rojo, naranjo, amarillo, verde, azul y violeta, de menor a mayor frecuencia. Ahora vamos a analizar qué es el espectro electromagnético, que es simplemente como un orden que se le da a la luz, pero no a la luz, sino a todas las ondas electromagnéticas, porque lo que nosotros vemos está solamente acá. Acá está solamente lo que vemos, que sería la luz visible, que son todos los colores mencionados anteriormente. Cuando esto tiene mayor frecuencia, acá va aumentando la frecuencia. Cuando va aumentando la frecuencia tenemos ultravioleta, como la radiación es ultravioleta, luego tenemos los rayos X y luego los rayos gamma. Cuando va disminuyendo esta frecuencia, tenemos el infrarrojo, las microondas y las radioondas. ¿Ya? Las microondas se utilizan, por ejemplo, en los teléfonos, en las radioondas, en las televisiones. En un espejo plano, ya. Entonces, después de hablar de esto, hemos terminado con luz, propiamente tal. Y ahora vamos a ver qué pasa con los espejos, las lentes, ¿ya? Y algunas enfermedades del ojo. Para empezar, en otro video con estos ejercicios, ya. Tenemos entonces, ya vimos el espectro y ahora vamos a ver el espejo plano. El espejo plano siempre va a formar una imagen virtual de igual tamaño y derecha. ¿Y cuál es el tip acá? Una imagen virtual siempre va a dar una imagen derecha. ¿Ya? Y cuando tenemos, por ejemplo, acá tengo un espejo plano, acá tengo un objeto, acá tengo un espejo plano, y acá tenemos un cierto ángulo, van a formar un número determinado de imágenes según esta fórmula. 360 menos alfa dividido en alfa. ¿Ya? Luego tenemos el espejo cóncavo, que forma distintos tipos de imágenes según donde se encuentra. En un espejo cóncavo generalmente es este. Es decir, esto es un espejo cóncavo. Por ejemplo, lo que vemos en la cuchara, ¿sí? Cuando vamos a comer y colocamos aquí la comida, valga la redundancia. Tenemos entonces algunos casos de formación de imágenes. ¿Ya? Una imagen se forma cuando por lo menos dos rayos se van a intersectar. Entonces tenemos varios casos. Cuando está entre el infinito y el centro, siempre va a formar una imagen que es de tipo real, es decir, por la intersección de dos o más rayos va a formar, y como es real, este es otro tipo. Cuando es real, va a ser siempre invertida y va a ser más pequeña. Entonces acá tenemos algunos rayos que van directo, que se va derecho y luego intersecta en el foco, y hay una que va directo al centro y se refleja tal cual. Y lo mismo con las demás. Entonces este es el primer caso. El segundo caso es este, cuando está justo en el centro. Cuando está justo en el centro es real igual, es invertida y es de igual tamaño. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que saber es lo siguiente, es como que a medida que yo me vaya acercando a la lente, la imagen se va desplazando, si se dan cuenta. En el foco, que es un punto que está acá y generalmente corresponde al radio de curvatura dividido en dos, generalmente, cuando la abertura es muy pequeña, cuando se ubica en este foco, no se forma ninguna imagen.
Luego tenemos este caso que está entre el centro y el foco, y acá podemos ver que tiene las mismas características, solamente que es más grande. Finalmente, cuando esta imagen se ubica a mayor distancia del foco y este punto que se llama vértice, acá cambia todo porque va a ser una imagen virtual, es decir, por la prolongación de los rayos va a ser derecha, porque como es virtual es derecha y va a ser más grande. ¿Ya? Ya, y acá podemos observar que en estos primeros tres casos todos se van a formar en el mismo lado del objeto, mientras que la otra en el lado contrario. El espejo convexo es solamente un caso. La imagen es virtual. Como es virtual, es derecha y va a ser más pequeño. Igual es el espejo convexo que se utiliza, por ejemplo, en los espejos retrovisores, en los supermercados, en las farmacias, por ejemplo. Y es lo contrario, en vez de estar así, va a estar así. Ya. Entonces siempre va a ser una imagen virtual derecha más pequeña y siempre la imagen se va a formar en el otro lado. ¿Ya? Acá está el objeto y se va a formar en el otro lado. Luego tenemos las lentes, ya para terminar con el tema. Tenemos las lentes convergentes, que el tip principal es forman la misma imagen que un espejo cóncavo. ¿Y cuál es la trampa? Que se llama biconvexos, ¿ya? Uno se puede confundir, pero forma la misma imagen que un espejo cóncavo. ¿Y cuál es el tip acá? Los primeros casos siempre se va a formar en el otro lado, ¿ya? Pero el último caso, que era cuando la imagen era virtual, derecha y de mayor tamaño, se forma en el mismo lado del objeto. ¿Qué pasa con las lentes que son divergentes o bicóncavas? Forman la misma imagen, siempre la misma imagen que un espejo convexo. Y acá lo mismo. Se va a formar el mismo tipo, pero va a ser en el mismo lado del objeto, ¿ya? A diferencia del espejo convexo, propiamente tal. Tenemos el cristalino, que es la lente de nuestro ojo. Esta lente es del tipo divergente. Eso es relevante. Divergente. ¿Qué otra cosa más? Acá todos estos casos es por refracción. Estos casos anteriores eran por reflexión. ¿Qué más? Tenemos igual que algunas enfermedades como la miopía son porque la imagen se forma antes, ¿ya? Se forma antes de llegar a la retina, que es donde se forma la imagen, ¿ya? Entonces, una persona miope es aquella en donde la imagen se forma antes de llegar a la retina y por lo tanto se va a corregir usando lentes que son del tipo divergente, ¿ya? Este es un error, me había confundido. Un cristalino, perdón, es convergente, ¿ya? Convergente. ¿Por qué? Porque los rayos van a converger en la retina. Esto es importante, ¿ya? Esto no se tiene que olvidar, ¿ya? Me había confundido. Entonces, en la miopía la persona tiene dificultad para ver de cerca, o sea, de lejos. De cerca es la hipermetropía. La miopía es de lejos y se utilizan lentes divergentes. En la hipermetropía se utilizan lentes convergentes y tienen dificultad por ver de cerca, ya que la imagen se forma luego de llegar a la retina. Y luego tenemos el astigmatismo, que no está acá, pero es simplemente una pérdida de, o mejor dicho, una dificultad de ver los objetos con profundidad. Y esta dificultad se supera con lentes convergentes, divergentes u otro tipo que son los cilíndricos, ¿ya? Entonces el cristalino, como habíamos dicho, es la lente de nuestro ojo y es del tipo convergente. Y así hemos terminado todo lo que tiene que ver con ondas.